Muy buenos días. Nuestra lectura hoy está en Filipenses capítulo 4 versículos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El verso 17 lo agregamos en nuestra lectura hoy. En nuestra guía devocional lleva como subtítulo Ayuda mutua. Y nos lleva a Hebreos 13:16. De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Probablemente si hoy viviéramos esa misma situación de Pablo en Tesalónica, algunos podríamos pensar, bueno, si Pablo está en Tesalónica, que lo mantengan los tesalonicenses. Pero los filipenses no pensaban en lo que otros podían o debían hacer, sino en lo que ellos entendían que era su responsabilidad hacia Pablo y en apoyarle en su ministerio. ¿Cuántas veces yo tengo ese tipo de pensamiento comparativo que no es constructivo ni positivo? Debo hacer lo que debo hacer, independientemente de lo que hagan los demás. Yo sirvo al Señor, Él nunca me falla, Él nunca compara ni cuestiona. Cuando tengo claro lo que debo hacer, cuando sé a qué me llama el Señor, debo hacerlo. No daré cuentas al Señor por lo que hagan los demás, sino por las decisiones que yo tome. Mi relación con Dios es personal e individual en ese sentido, aunque la aplicación del ministerio sea comunitaria casi siempre. Es decir, es extraño que yo haga un ministerio absolutamente en soledad. Generalmente tengo otros a mi alrededor. Ahora Pablo les dice, participasteis conmigo en mi tribulación. Suponemos que no le enviarían mucho, pero él conocía el amor que impulsaba el presente y entendía lo que para ellos significaba la ofrenda que le habían enviado. Siempre he tenido la inquietud de que Lidia fuese la primera en sugerir esa buena acción. Ella, la primera convertida en la iglesia de Filipos, pensó en Pablo y a lo mejor fue ella quien dijo a los otros creyentes, cuidémosle lo más que podamos. Hemos visto cómo ha pasado toda su vida sirviendo al Maestro y ahora él está en la cárcel. Y desde allí, ¿cómo hace para suplir sus necesidades más básicas? Enviémosle ayuda a Roma. Bueno, esta idea de que fuera Lidia no es personal. Es Spurgeon quien en uno de sus libros la propone. Yo he seguido meditando y me inclino a pensar que tal vez fuera el carcelero. ¿Por qué razón? Porque él sabía perfectamente lo que sufría un preso en Roma. Había poca bondad en el mundo romano en aquel entonces, en el mundo griego y romano, que era el mundo en el que Pablo predicaba el Evangelio. Fueron tiempos de gran dureza de corazón, con mucha crueldad y falta de humanidad. No había ningún tipo de previsión ni provisión para los pobres. Si un hombre era pobre, porque a simple vista así parecía, podía padecer hambre y morir. El pueblo se había endurecido a través de las peleas en el anfiteatro, de modo que ver la sangre les producía un intenso deleite. Y el sufrimiento humano era para ellos algo en lo que se alegraban, no algo que debiera ser prevenido. Pudo haber habido de vez en cuando una mano tierna que diera una pequeña moneda a los pobres, pero en general la caridad estaba muerta. Los hedonistas de la época más degenerada no construyeron hospitales ni orfanatos. Estaban demasiado ocupados en sus gladiadores y en sus amantes.
el ocuparse de uno mismo primero era primordial en la corte de César y en todos los reinos del Imperio Romano. Pero en Filipos había gente pensando en alguien que les había predicado el Evangelio y que estaba en la cárcel. Sufría. Eran movidos por un nuevo principio. El amor a Dios en Cristo Jesús había creado amor para el hombre cuya palabra los había transformado. No lo abandonarían con sus escasos recursos. Aún en su pobreza lo ayudarían a sobrellevar su difícil situación. Había iglesias que no tenían esa misericordia. Dice Pablo aquí, vosotros solos. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Así que en aquellos primeros días del Evangelio hubo iglesias que no mostraron esa comunión y esa caridad. Gente a la que Pablo había bendecido grandemente, que incluso había peleado por él, pero luego también hubo gente que negó que fuera un apóstol de Cristo. No pasó esto con la amada iglesia en Filipos. Ellos habían sido ministrados una y otra vez por él y ahora ellos habían de suplir sus necesidades. Y Pablo se regocijaba en ellos una vez más porque se deleitaba en ver otro ejemplo del poder transformador de la gracia de Dios en el carácter de las personas. De modo que aquellos que en otro tiempo habían sido egoístas, ahora se gozaban en enviarle una ofrenda. Ayer mencioné una frase que creo necesario adoptar para repetir durante un tiempo al finalizar este devocional. Y así durante casi un año nos hemos estado despidiendo cada día con la frase manteneos bendecibles. Hoy quiero recordar la frase de ayer y aplicarla a nuestra vida en este devocional. Lo que te deleita, te dirige. Lo que te deleita, te dirige. Los filipenses se gozaban en Dios y en el Señor. Amaban el Evangelio. Entendían la necesidad de la obra misionera. Separaron un sacrificio material en una ofrenda práctica que enviarían a través de Epafrodito, renunciando al ministerio que este líder en medio de la iglesia podía realizar a favor de la iglesia local. ¿Para qué? Para que Epafrodito se quedase ayudando al apóstol Pablo en las necesidades que él tenía estando encarcelado en Roma. Los filipenses pudieron decir, está en Roma, que lo ayuden los hermanos de Roma. Pero aún ya cuando estuvo en Tesalónica, rápidamente ellos estuvieron enviándole ofrendas. Una y otra vez va a decir el apóstol Pablo. Abraham nos decía el domingo que había 140 kilómetros entre Filipos y Tesalónica. Y no era fácil en aquellos días realizar semejante viaje. Pero claro, lo que te deleita, te dirige. Y los filipenses se deleitaban en Dios, en servir al Señor, en dar de sus recursos para apoyar la obra misionera. Y no solo pensando en las propias necesidades de la iglesia local, que sin duda las tenía y muchas. Ellos levantaban la mirada y veían la necesidad del siervo de Dios. Y enviaron a Epafrodito y renunciaron a cubrir recursos o necesidades de la iglesia local, por lo que Pablo luego
habrá de decirles no solo la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que añadirá en el versículo 19, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amados hermanos, cuán agradecido estuvo el apóstol por esa gran manifestación de amor. Qué alegría había traído a su corazón el recibir esta ofrenda de amor de parte de los filipenses. Los filipenses fueron los únicos cristianos que enviaron ayuda en aquel tiempo de necesidad a este gran hombre de Dios que sufría por Cristo. Por eso él habrá de decirles, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Tan grande era el desinterés de Pablo que no había nada de egoísmo en su alegría. No hablaba sobre la necesidad porque sabía cómo soportarla sin quejarse, pero consideraba su amable contribución como fruto de la gracia de Dios en los filipenses, una prueba generosa de que fueron sacados del egoísmo pagano para ser llevados al amor cristiano. Oh, nuestra oración, amado Padre, esta mañana es que pongas en nosotros un sentir semejante al de Pablo, pero también al de los filipenses. Esta iglesia que estuvo dispuesta a dar de sus escasos recursos, confiando en que tú suplirías sus necesidades. Pero ellos, viendo la necesidad de Pablo, ofrendaron con alegría de corazón. Maravilloso ejemplo. Mueve así nuestros corazones para servirte con alegría, para dar de los bienes que nos das y apoyar tu obra, Señor, el avance del reino de Dios aquí en esta tierra. Nos ponemos en tus manos pidiendo ese discernimiento espiritual y el mismo sentir que había en Pablo y en los filipenses. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, manteneos bendecibles y recordad, lo que te deleita, te dirige. Hasta mañana, si Dios quiere.